Hola, el día de hoy, somos alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero. Nuestro catedrático es Claudio Flores Cefo, quien nos ha pedido elaboremos este trabajo. Espero les guste. Bueno, los integrantes del equipo es Karen Alondra González Hernández, María Inés Guzmán Sierra, Marcos Eduardo Valente Abraham, Perra Ixer Leiva Dorantes, Cassandra Gallardo Reducindo y una servidora, Graciela García. Bueno, como he comentado, el tema es simulación, realidad aumentada e impresión 3D. Estos subtemas convergen a la transformación de la experiencia humana mediante tecnologías avanzadas. La realidad aumentada y virtual ofrece nuevas formas de interactuar con el mundo digital y físico, mientras que la impresión 3D revoluciona la fabricación mediante la creación de objetos tridimensionales. Por otro lado, la simulación permite modelar y entender sistemas complejos, facilitando la toma de decisiones en diversos campos. Estos conceptos están redefiniendo nuestra percepción y creación, comprensión en el mundo que nos rodea. Bueno, continuamos con el tema. Le doy la palabra a Cassandra. La simulación en realidad aumentada se refiere a la recreación del entorno virtual o elementos digitales, por supuesto, a la realidad física, con el fin de proporcionar una experiencia interactiva y enriquecida al usuario. En este contexto, la simulación se utiliza para integrar objetos virtuales o informales contextuales en el mundo real, permitiendo a los usuarios interactuar con ellos y obtener una comprensión más profunda por ciertos conceptos o situaciones. Bueno, tenemos el concepto sobre la realidad aumentada. Esta es una tecnología que superpone elementos digitales como lo son imágenes, sonidos o textos sobre el mundo real, así permitiéndonos a los usuarios interactuar con ambos entornos de una manera simultánea. Esto se logra mediante dispositivos como lo son teléfonos inteligentes, gafas especiales o sensores. ¿Cómo funciona la realidad aumentada? Para poder reproducirse necesitan de tres componentes que son fundamentales. El primero sería un objeto real que funcione como la referencia para la interpretación y creación del objeto virtual. Como segundo, la presencia de un dispositivo con cámara, como un teléfono, para transmitir la imagen del objeto real. Como un tercero, sería un software responsable de interpretar la señal transmitida a la cámara. Eh, a través de una cámara, el objeto real se transmite para el software, que recibe la imagen y la combina con proyecciones 3D. Estas, a su vez, son proyecciones que son introducidas en imágenes y sobrepuestas en el entorno físico, reflejando así el resultado de una realidad aumentada. Como ejemplo de la realidad aumentada, tenemos los filtros de las aplicaciones, como los filtros de Snapchat o los filtros de Instagram, que usan un algoritmo que analiza la imagen de la cámara para así poder encontrar puntos clave. Con estos puntos se agregan dibujos digitales a las imágenes en tiempo real. También usan una especie de máscara 3D para así poder seguir los movimientos del usuario, haciendo que los filtros se adapten a los cambios de la posición. El código QR, que es un código como alternativa del código de barras tradicional. Cuando la cámara captura la imagen de la figura, el software traduce este contenido y así el resultado es una imagen o un enlace a algún sitio web. También está Google Traductor, el cual es una aplicación que nos permite detectar idiomas y traducir palabras y frases que estén escritas en carteles o en placas de una manera automática, usándolas tomando una foto con la cámara del teléfono. Y como último está Google Maps, que es una aplicación que nos permite utilizar la realidad aumentada para recibir orientación de navegación sobre cómo hacer un determinado trayecto o de cómo llegar a un determinado lugar. Bueno, otro aspecto en cuanto a las nuevas tecnologías, aparte de esta ya mencionada, que es la realidad aumentada, la cual, como ya se mencionaba, es la relación entre el mundo real y elementos virtuales. Bueno, la realidad virtual da otro enfoque. Este es mediante lentes de realidad virtual, los cuales se van a enfocar en cuanto a lo visual y lo auditivo.
Esto con la finalidad de crear una nueva perspectiva, otra nueva manera de ver, o crear algunos escenarios. Esto en ocasiones se llega a confundir con la realidad aumentada, pero como ya se los mencionaba, pues sí existe una diferencia entre estos dos. Compañero, tu micrófono. Hablando del tema de la impresión 3D, nos dice que es una herramienta tecnológica que pertenece a la industria manufacturera, máquina que transforma los materiales en un objeto. Hoy en día existen muchas plataformas que hay impresiones superpoderosas de alta calidad. En un principio solo se utilizaba el plástico, pero poco a poco se fue innovando para hacer máquinas compatibles de filamentos como comida, madera y tejido humano. En algunas aplicaciones que tiene la impresión 3D, nos podemos tener la de prototipado rápido, fabricación personalizada y industria aeroespacial. Algunos beneficios también que nos da la impresión 3D sería la personalización, reducción de costos y velocidad. Los desafíos y limitaciones de la impresión 3D sería la calidad de superficie, velocidad de impresión y materiales limitados. Hablando en aspectos generales de la impresión 3D, nos dice que está revolucionando la fabricación al permitir la creación de objetos personalizados, complejos y funcionales de manera rápida y eficiente. Bueno, la impresión 3D está comenzando a tener un impacto significativo en el campo del derecho. Algunos de los ejemplos de su aplicación incluyen la reconstrucción de escenas del crimen. La impresión 3D se utiliza para recrear escenas del crimen y evidencias físicas, lo que nos ayuda a los investigadores y a los abogados a comprender mejor los detalles y a presentar pruebas de manera más efectiva en juicios. También tenemos los modelos de evidencia en juicios. Aquí los abogados pueden utilizar la impresión 3D para crear modelos físicos de evidencia, como son las armas, los vehículos o los dispositivos médicos. Esto para ayudar a los jurados a visualizar mejor los eventos y a comprender los argumentos presentados mediante el juicio. También tenemos las prótesis y adaptaciones legales. Aquí la impresión 3D se utiliza para crear prótesis legales para las personas con discapacidades, lo que puede plantear cuestiones legales relacionadas con la regulación de dispositivos médicos y la responsabilidad del fabricante. Y bueno, pues estos son algunos de los ejemplos de cómo la impresión 3D está siendo utilizada en el campo de derecho y es probable que su influencia continúe creciendo a medida que la tecnología avanza y se desarrollen nuevas aplicaciones. Referente al marco jurídico, en lo que estamos comentando de la simulación, la realidad aumentada, la realidad virtual y la impresión 3D en México, se pueden considerar algunas especificaciones. En cuestión de la legislación específica es desarrollar leyes y regulaciones específicas que aborden aspectos únicos de cada tecnología, considerando así su impacto en diferentes áreas. En este caso puede ser como la propiedad intelectual, la privacidad, la seguridad del consumidor y la responsabilidad civil.
También es importante la protección de los datos personales. En este caso es reforzar la protección de los datos personales en posesión de los particulares mediante la actualización y aplicación estricta de la Ley Federal de Protección de Datos. Por otro lado, la seguridad del consumidor es de vital importancia establecer normativas claras para garantizar la seguridad de los usuarios de productos y servicios relacionados con la realidad virtual, la realidad aumentada y la impresión 3D, en línea con la Ley Federal de la Protección del Consumidor. Por otra parte, también la responsabilidad civil, aquí en ese aspecto, pues claramente las responsabilidades legales de los fabricantes, proveedores y usuarios en caso de daños o lesiones causados por estas tecnologías o mediante el uso de esas tecnologías, conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Civil de Daños. Y algo que no debemos dejar de paso es la educación y la concienciación. En este caso, es necesario promover la educación y la concienciación sobre los aspectos legales y éticos relacionados con el uso de las tecnologías, tanto para los usuarios como para los profesionales involucrados en el desarrollo de estas aplicaciones. Bueno, al implementar estas medidas en nuestro país, pueden establecer un marco jurídico claro y efectivo que fomente la innovación, el desarrollo responsable de la simulación, la realidad aumentada, la realidad virtual y la impresión 3D en el país. Bueno, como una reflexión final, pues nos gustaría destacar que a medida que exploramos los horizontes de la simulación, pues la realidad aumentada y la impresión 3D, es esencial recordar que el verdadero poder de estas tecnologías reside en cómo las aplicamos para enriquecer nuestras vidas y para mejorar nuestro entorno. Al integrar estas herramientas de una manera creativa y ética, podemos abrir nuevas oportunidades para la innovación, la colaboración y el proceso humano. Y pues bueno, esta fue nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.